Una vez más, bienvenidos a todos los amigos que nos están siguiendo. Les damos la cordial bienvenida al programa. Queremos compartir con ustedes en esta hora un sermón más acerca de nuestra serie, un llamado a la consagración y a la conversión. Quiero que antes de abrir la palabra del Señor, donde usted se encuentra, si está en posibilidad, pueda inclinar su rostro para pedir la bendición de nuestro Señor. Querido Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte por darnos una oportunidad más de abrir tu bendita palabra. Gracias porque en ella tenemos delineado el camino que nos lleva de vuelta a ti. Tenemos, oh Señor, en ella el poder de tu palabra empeñada, que nos da la victoria sobre nuestros pecados y nos muestra también el camino de la santidad sin la cual nadie verá tu rostro. Queremos pedir tu presencia, queremos pedir la influencia de tu Espíritu para que no solamente podamos comprender tu palabra en esta hora, sino que al estudiar el tema cómo amarte con todo nuestro corazón, tú puedas darnos también el valor de poder practicarlo en nuestra vida cotidiana. Son bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedirle que abra conmigo la Biblia en el libro de Marcos, el capítulo 12. San Marcos, el capítulo 12, a partir del versículo 28, se relata la conversación de Cristo con un escriba. Y es importante analizar el tenor de la conversación porque de este pasaje vamos a sacar nuestra reflexión en esta hora. Dice a partir del 28, se acercó a Jesús, uno de los escribas que lo había oído discutir y sabía que les había respondido bien, y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Pero yo quiero que usted vaya con la imaginación hasta la escena y escuche tanto al escriba como a Jesús. Y el escriba se acerca para hacer una pregunta a Jesús. ¿Cuál es el mandamiento? Y Jesús le contesta en el verso 29. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle más. Bien, espero que usted haya seguido la lectura y imaginado a Jesús y al escriba en la conversación. Primero el escriba hace una pregunta, Jesús contesta que el principal mandamiento es amar al Señor con todo el corazón, con todo el alma, con todo el entendimiento. Y el escriba alaba a Jesús y le dice: bien has dicho, maestro, que amar a Dios y amar al prójimo es más que los holocaustos y los sacrificios. Y entonces Jesús le dice: no estás lejos del reino de Dios. Ahora la pregunta inicial es: ¿qué era lo que hacía que ese hombre no esté lejos del reino de Dios? ¿Por qué Jesús le dijo que estaba cerca al reino de Dios? ¿En qué consiste la distancia entre una persona y el reino de Dios? En el caso de este escriba, después que contestó, a Jesús le dijo: estás cerca al reino.
Bueno, en los siguientes minutos nosotros vamos a analizar el primer mandamiento. El escriba lo que dijo fue que amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma, con toda la
pasaje que habla en el mismo sentido lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 8 y el versículo 21. Génesis 8 y el versículo 21 está hablando después que Noé salió del arca, después del diluvio, y hizo el primer sacrificio. De ese primer sacrificio leemos lo que ocurrió en el pensamiento divino. Noten lo que Dios dijo: percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Una descripción no muy
en el libro El Discurso Maestro de Jesucristo, la página 14. El llanto que se alude aquí es la verdadera tristeza de corazón por haber pecado. Y note que antes de que el corazón sea lleno del amor hacia Dios y hacia nuestros semejantes, el corazón tiene que experimentar una tristeza profunda por haber pecado. Un reconocimiento pleno de donde Dios nos ha sacado. Y cuán abominable es nuestro pecado a sus ojos. Así que aquí estamos hablando de una persona contrita y humillada. De una persona plenamente arrepentida, plenamente consciente de qué es lo que hay en su corazón y por lo tanto llora. No es un llanto cualquiera al que se alude aquí. Y entonces dice la cita: a medida que una persona se siente persuadida a mirar a Cristo levantado en la cruz, percibe la pecaminosidad del ser humano. Así que no solamente ve a Jesús, ve lo que le costó a Dios, pero al tiempo que está viendo usted a Jesús colgado en la cruz, usted también tiene una visión de su propia pecaminosidad. Y al contemplar cómo Dios te amó, entonces el amor de origen celestial va a nacer en nuestros corazones. El pecador comprende que es su pecado lo que azotó y crucificó al Señor de la gloria. Reconoce que aunque se lo amó con amor indecible, su vida ha sido un espectáculo continuo de ingratitud y rebelión. Abandonó a su mejor amigo y abusó del don más precioso del cielo. Él mismo crucificó nuevamente al Hijo de Dios y traspasó otra vez su corazón sangrante y agobiado. Lo separa de Dios un abismo ancho, negro y hondo, y llora con corazón quebrantado. Ese llanto recibirá consolación. Así que lo primero que quiero proponerle, y lo primero que usted y yo necesitamos, es dedicar un espacio de tiempo todos los días para contemplar lo que se necesitó para libertarnos del pecado. Lo que Dios tuvo que pagar. Y cuando usted contemple a Jesús colgado en la cruz por sus pecados, entonces también va a tener una visión clara de lo pecaminoso que es el ser humano, de lo engañoso que es el corazón y de la necesidad que tenemos de que Dios nos salve. Mientras eso va ocurriendo, la Escritura dice que en nosotros se va despertando el amor. Vamos teniendo un concepto claro de lo que es nuestra pecaminosidad y también una disposición de entregarlo todo por el Maestro. Y quiero mencionar esos puntos uno por uno. Las Escrituras dicen, quiero que me acompañe al libro de Romanos en el capítulo 5 y el versículo del 6 al 11. Romanos el capítulo 5, versículos 6 hasta el 11. Dice la palabra: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que no sé si nota la forma como está redactado el pasaje y cómo describe la gran diferencia del amor de Dios hacia nosotros y nosotros que éramos débiles y enemigos suyos. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más estando reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y la razón por la que nosotros no tenemos el amor que brinda una obediencia perfecta a Dios, y el amor que está dispuesto a sacrificarlo todo por nuestros semejantes, es porque no nos hemos detenido a contemplar lo que se necesitó para salvar mi vida. Pero por otro lado, la razón por la que yo no me he desprendido del pecado y la razón por la que sigo crucificando al Hijo de Dios es porque no he comprendido la naturaleza del pecado y lo aborrecible que es a los ojos de Dios. Quiero compartir con usted una cita de la inspiración en el libro de Patriarcas y Profetas, la página 55 y 56. Está hablando aquí de Adán, después que pecó. Y como consecuencia del pecado y parte del plan de la salvación, Dios le pidió que hiciese un sacrificio. Debía matar con sus propias manos un cordero. El cordero que representaba al verdadero Cordero de Dios. Y note lo que dice en cuanto a lo que ocurrió con Adán, el momento en que él sacrificó el cordero. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Esta escena le dio un sentido más profundo y vívido de la enormidad de su transgresión, que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. ¿Qué fue lo que él experimentó? ¿Cuál fue el sentimiento que tuvo? De la enormidad de su pecado, que nada sino la sangre del Hijo de Dios podía expiar. Y se admiró de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar al culpable. Así que note lo que ocurrió con Adán mientras contemplaba la escena del Cordero muriendo en su lugar. No solamente temblaba por el hecho de que eso que ocurrió con el Cordero un día ocurriría con el Hijo de Dios. Se dio cuenta que lo que él hizo era sobremaneramente grande y quizá no pudo comprenderlo todo en ese momento, hasta que experimentó las consecuencias en su propia vida y en su familia. Quizá usted en esta hora, si es honesto delante del Señor, podrá reconocer junto conmigo que no tenemos ese concepto del pecado, por lo que no nos hemos apartado de manera decidida de él. Pero lo otro que ocurrió con Adán es que se admiró de la bondad de Dios, que estuvo dispuesto a dar semejante rescate para darle a él otra oportunidad. Y por supuesto que Adán tomó la decisión de que si Dios estaba dispuesto a dar su vida por él, él también dedicaría todos sus dones y talentos al servicio de Dios. Le tocaba luchar con una naturaleza caída, le tocaba luchar con los hijos que no comprendían perfectamente el plan de Dios, le tocaba llevar una vida de sufrimiento en una tierra maldita por el pecado, pero a pesar de eso, comprendía la misericordia de Dios y lo que Dios esperaba de su vida. Contemplar a Jesús en la cruz da esos tres pasos o esos tres puntos
comprender la enormidad del pecado, comprender el amor supremo de Dios y por lo tanto en nuestros corazones se despierta el amor hacia Él para poder entregar nuestra vida a sus servicios.